La iniquidad es la raíz del problema. La raíz es la iniquidad, el árbol, el tronco, todo lo que usted ve, eso frondoso que forma lo que usted dice que es un árbol, la forma de un árbol es las maldiciones generacionales y los frutos que de ese árbol son los pecados, son lo que la persona manifiesta, es lo que se ve en una familia, lo que se ve en una persona, ¿sí? Por eso la Biblia habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces eso es muy, muy sencillo, ese ejemplo me parece muy bonito para que lo podamos comprender. Bueno, y usted también puede profundizar un poco más sobre las iniquidades, porque las iniquidades es la raíz de todos los males, es la raíz, es lo que se saca de una familia. Cuando hablamos de maldiciones generacionales y estamos haciendo una liberación, empezamos a mirar de dónde viene. Sí, sabemos que es una maldición generacional. Listo, entonces averiguamos si es por medio de la abuela, del abuelo. Listo, pero ¿qué hizo el abuelo? ¿Por qué el abuelo hizo esto? ¿De dónde lo adquirió el abuelo? ¿Qué pacto, qué brujería, qué rezo, qué hizo el abuelo para que viniera? Entonces ahí empezamos a arrancar desde raíz esa iniquidad para poder hacer libre a esa persona, a ese hermano. Mis amados hermanos, recuerden que ahora les hablaba cuando estábamos hablando de los nombres y los apellidos y los alias y como dándoles a explicar un poco más sobre esto. Les estaba hablando sobre las 3 potencias, las 7 potencias, las 21 potencias y les hablaba sobre María Leonza, sobre el negro Felipe, el indio Guajepuro, y estos demonios se han manifestado en muchas de las liberaciones, no tengo ninguna clase de experiencias personales con esta clase de demonios, simplemente Dios nos usa para echarlos fuera. Y usted se preguntará si estos demonios nos atacan, si estos demonios que hacen, Recuerden que a Viva Fil la enseñanza y la formación que nosotros les damos conforme a la palabra de Dios es expulsar a estos demonios, a estas entidades, expulsarlos en el nombre de Jesús, y la 99.9% los enviamos al abismo, ¿sí? En raras ocasiones hacemos otra clase de operaciones en el espíritu de acuerdo a la liberación, de acuerdo si hay brujos, si hay personas involucradas en este asunto. Entonces nosotros hacemos otra clase de trabajo espiritual. ¿Cómo así otra clase de trabajo espiritual? Les explico. O sea, aquí hay mucho que abundar y yo quiero que usted ponga atención, que hay mucho y yo quiero darle lo más que puedo en el nombre de Jesús. Queremos transmitirle lo más que podemos. Cuando hay personas o brujos involucrados en una persona para hacerle daño, entonces hay demonios que los enviamos al abismo, pero hay otros demonios que en el nombre de Jesús los enviamos a atormentar a esas personas que han sido involucradas en este asunto. Si un demonio ha sido enviado por brujería de una persona, de fulana o sutano, pues ese demonio que vino por causa de ese rezo, de ese entierro, de eso que hicieron a esta persona, pues los enviamos en el nombre de Jesús para que eso que fueron a hacerle a esta persona, a este hermano, a esta hermana, se vaya y atormente a estos brujos en el nombre de Jesús, y se les prohíbe volver, se les prohíbe hacer daño de nuevo a la persona.
espero hacerme entender. O sea, depende de la situación, de las circunstancias, de lo que el Espíritu Santo quiere operar en una persona, así se hace. No todos, 100% de los demonios se envían al abismo, depende de la situación. Recuerden que esto no es pagar mal por mal. Recuerden que los brujos son enemigos frontales del Evangelio, enemigos de la palabra. Ellos tienen conocimiento del mundo espiritual. Ellos no son unos enemigos normales y comunes, como un familiar cuando se burla de ti, cuando alguien te vitupera, trae un chisme. No, ellos son enemigos frontales y su objetivo es matarte, destruirte, acabarte, postrarte en una cama, acabar tu ministerio, acabar tus hijos, tu familia. Entonces, ¿qué se hace con estos brujos? Estos brujos trabajan con demonios, los adivinos, los chamanes. Ellos trabajan con demonios y en el nombre de Jesús ellos enviaron demonios y estos demonios también los volvemos, le devolvemos el baldón, como dice la palabra del Señor, y se los devolvemos a ellos y le ordenamos a estos demonios que en el nombre de Jesús atormenten a estos brujos hasta que ellos se arrepientan. Si ellos no se arrepienten, pues allá ellos con el Señor, se les da la oportunidad de que se arrepientan, pero como no se quieren arrepentir, entonces ordenamos a estos demonios que han sido enviados por ellos a que se devuelvan a ellos y los atormenten, los postren en cama, los dejen ciegos, queden inoperantes en el nombre de Jesús. ¿Esto es pagar mal por mal? No. Recuerden de que esta es una guerra de reino contra reino. Usted tiene que poner atención a las conferencias que hemos dado en el primer nivel, y para que usted entienda que cuando es una guerra reino contra reino, toca de esta manera, toca con agresividad, pero Dios siempre, con nuestro corazón siempre colmado de amor, para poder llevar aún a los brujos al arrepentimiento. Pero si ellos no quieren arrepentirse, no podemos hacer absolutamente nada, y eso sucedió, eso nos ha sucedido. Cuando estábamos haciendo la liberación de esta mujer, una familiar conocida entraba a la casa de esta mujer. Aparentemente todo estaba bien, pero no, tenía envidia, y en el momento de la liberación esta mujer se manifestó allí. El espíritu de esta mujer humana se manifestó allí y dijo: yo soy la que le he hecho brujería. ¿Y cómo te la hiciste? Le preguntaba: ¿cómo le hiciste brujería? Y dijo: no, simplemente con rezo. Ni siquiera hizo un entierro, no le dio un bebedizo, nada, simplemente hizo un rezo en contra de esta familiar, de esta persona. Y cuando entraba a la casa de esta persona, ella simplemente hacía rezos y le deseaba el mal, y aunque aparentemente le sonreía y le abrazaba y le daba un beso, esta persona tenía envidia. Le pregunté por qué había hecho esta clase de brujería y de rezo contra esta persona, y dijo que simplemente era por envidia, tenía envidia de su hogar, de su familia, de verla bien, de verla feliz. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, esta bruja, porque ya no era la única vez que había hecho brujería, le había hecho brujería a otras personas, y esta bruja no trabajaba sola, trabajaba con tres brujos más, y estos hombres iban a la casa de esta mujer, se le sentaban a la cama al esposo, le movían las cosas, etcétera, le colocaban cosas en el techo y comenzaban ellos a molestar. Y en esa liberación salen esta bruja y salen estos tres hombres brujos también que estaban apoyando a esta bruja y haciéndole daño. Llevaba año y medio en esta situación, ya no podía más, la estaban matando en vida, la estaban atormentando, y esta mujer no quiso arrepentirse. De hecho, le pregunté que si se quería arrepentir, y ella dijo que sí, y yo le dije que sí de corazón, dijo que sí. Entonces alcanzó a hacer una oración de fe, pero cuando yo le dije a esta mujer llamada María, creo que se llamaba María, le dije: mira, tienes que pedirle perdón a esta hermana por lo que tú le hiciste, pídele perdón.
Lo cual ella dijo, no, yo perdón no le pido, y lo hice por envidia, pero yo perdón no lo voy a pedir. Entonces, al no pedirle perdón, yo le dije, bueno, en la Biblia está escrito que dice que Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en lo último versículo dice, porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará. Y también habla de pedir perdón a nuestro hermano antes de llevar la ofrenda al altar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ella estaba incumpliendo, sí, hizo una oración de fe diciéndole a Jesús que lo aceptaba como Salvador, pero el Señor no va a ser Salvador de esa persona si esa persona no pide perdón y no tampoco perdona. Entonces allí fue una falta donde la persona no quiso y prefirió ser atormentada por este demonio de brujería. Entonces, como ella no quiso, pues le ordené al espíritu de brujería que la atormentara y que le mostrara el infierno. Inmediatamente él la cogió del pelo y la llevó a una velocidad tremenda a una parte del infierno, donde la persona que estaba siendo liberada me cuenta que ella vio, literalmente ya vio un hueco negro donde le colocaba y le lanzaba y le colocaba la cabeza y quería tirarla ya, pero obviamente yo se lo prohibí, no la podía tirar, simplemente que le mostrara el infierno. Y esta persona le estaban jalando mucho el pelo y todo, y aún así jalando el pelo no se quiso arrepentir, decía que no le pedía perdón y no le pedía perdón. Y le pregunté y yo dije, realmente muchas veces el corazón del ser humano es más malo que muchos demonios. No estoy justificando acá los demonios en ningún momento, de ninguna manera. Ellos son perversos, ellos vienen para lo que ustedes ya saben, matar, hurtar y destruir, pero realmente hay corazones de brujos, de gente muy mala, que pueden ser más mala que cualquier demonio. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Pues este demonio de brujería más los que ella había enviado por medio de esos rezos, se les ordenó a que la atormentaran a ella y a los 3 brujos que estaban allí, y si de pronto había algún otro que no se había manifestado allí, pues que también los atormentaran. Entonces, para que usted tenga idea de lo que se hace. Quizás usted que está escuchando este mensaje, esta conferencia, de este programa, quizá usted está diciendo, no, yo no me pongo en esas, yo no hago eso, para mí eso es un cuento, a mí no me parece, yo hago las cosas diferentes. Bueno, gloria al Señor, si usted hace las cosas distintas, pues lo felicito, siga, si es lo que el Señor le envió a hacer, pues hágalo, pero realmente nosotros somos enviados a explicarles, a enseñarles la manera, la forma en que el Señor Jesucristo nos ha guiado, nos ha enseñado, y 100% confiada que lo que el Señor nos envió a darles es totalmente seguro y es confiable según la palabra de Dios. Entonces los demonios vienen y molestan o hacen algo. No, en realidad no. ¿Por qué? Porque el líder de liberación tiene que ser una persona que ama al Señor, obviamente, que está en la presencia del Señor el tiempo que más pueda. Es una persona que debe de vivir en santidad, debe tener unos requisitos para estar en la presencia de Dios. Déjeme decirle que no solamente es para el líder de liberación, acá estamos hablando de liberación, pero no solamente es para el líder de liberación, es para todos los hijos de Dios. Todos somos llamados a vivir en santidad, a vivir en la presencia del Señor, a buscarlo con todo nuestro corazón. Entonces, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré si el Señor está conmigo? ¿De quién voy a temer? ¿A quién yo me le voy a doblegar sino solamente a Cristo? Todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra están postrados delante de la presencia de Jesús. Entonces, estos demonios que se sacan de otros países con diferentes nombres, o aquí mismo en Colombia, vienen y atacan, no, si se envían al abismo y se les prohíbe
volver a atacar y se les envía a los brujos, como acabamos de explicar, pues ellos ya tienen una misión, una comisión dada por nosotros en el nombre de Jesús. Recuerde que el poder está en la palabra de Dios y la palabra de Dios debe estar en su boca y tiene que hacer todo con fe, creerle al Señor. Entonces, hasta el momento esto no ha ocurrido. También tengo la oportunidad de contarles respecto a las liberaciones. Cuando yo les digo que no nos tiene por qué afectar algún demonio, algún espíritu, es cierto, porque el Señor lo prometió en este ministerio. Cuando tú estás bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, no vas a temer mal alguno, porque tú estás con el Señor. Y si el Señor te llamó a algo, si el Señor te comisionó a algo, el Señor te va a respaldar. Por eso todos ustedes tienen que aprender esta enseñanza y empezar a ponerla en práctica, creer. No tengan miedo, miren, no tengan temor. Dios los envió a liberar. Esa es la gran comisión. Esa no es la comisión de una persona, no es comisionado usted por un pastor, es Dios mismo por medio de Jesucristo, por su palabra. Él te envió a liberar a los cautivos. Él te ungió. No tienes que tener temor en ningún momento. Tienes que creer y hacer simplemente lo que te estamos enseñando según la palabra del Señor. Estar en santidad y buscar su presencia. No quiere decir que tú no puedas fallar como ser humano. Claro que fallamos como ser humano. Tenemos todavía errores como seres humanos, pero estar buscando continuamente la presencia del Señor es maravilloso. El Señor nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Entonces recuerdo un día muy lindo. El Señor me da un sueño, pero un sueño, dentro de ese sueño me dio una visión hermosa. Recuerdo de que yo estaba en un lugar. Ese lugar era una casa en forma de L, y recuerdo muy bien cómo era la casa. Recuerdo de que yo entré a predicar la palabra del Señor y había un grupo de personas, más o menos de 30 personas, un poco más de 30 personas en esa casa. Lo primero que vi fue a unos jóvenes, eran un poco más de 3 jóvenes, y uno de ellos tenía un arma. Uno de ellos le dijo: por favor, esconde esa arma que van a predicar, estamos en la iglesia. Esconde esa arma. Eran jóvenes un poco peligrosos, bastante peligrosos, y uno de ellos colocó el arma en una esquina, en la esquina de esa casa. Y yo alcancé a ver esa arma, y cuando la colocan en esa esquina, yo me la acerco a este joven y le digo: no, entrega tu vida a Cristo. Bueno, ellos se enojaron bastante con el muchacho porque se había dejado ver el arma, y recuerdo que yo comencé a predicarles a mujeres y a hombres que estaban allí. Y cuando empecé a predicarles a estos jóvenes, los jóvenes que tenían las armas, y en especial este joven que tenía esa arma y se había dejado ver, y comenzó a llorar y comenzó a clamar y comenzó a orar, y yo comencé a ver cómo el Señor me dijo que hiciera grupos de tres personas, y que se cogieran de la mano y que oraran al Señor. Y yo les dije: cójanse de la mano en grupos de 3, y comenzaron a cogerse de la mano. Cuando ellos inmediatamente se cogieron de la mano y empezaron a orar, el Espíritu de Dios descendió con poder y gloria, y empezó a activarse un gran avivamiento en ese lugar. Cuando se empezó a activar un avivamiento en ese lugar, el Señor inmediatamente, fue algo tremendo, el Señor me levanta del piso y me pone dentro de una burbuja, digámoslo así, una burbuja de esas que muchas veces hacen los niños con jabón. Era una burbuja muy bonita, transparente, de colores. Para mí era como una esfera, como algo en vidrio, y a la vez no era de vidrio, era muy bonito.
Y el Señor me levanta allí y me dice, mira, y yo empiezo a ver el gran avivamiento que estaba en todos ellos. Yo decía, Señor, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y yo veía la gloria de Dios, el avivamiento en los corazones, en las vidas. Los jóvenes ya no tenían el arma, estaban orando, clamando y adorando al Señor. Y yo decía, Señor, ¿qué significa esto? Cuando el Señor me decía, así te tengo que tener. Mientras ves la gloria mía, así te tengo que tener. Entendí inmediatamente, por medio de ese sueño, que el Señor me quería llevar a algo. Y ahora en Aviva Fil entiendo de que el Señor nos tiene de esa manera, cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos y cumpliendo el Salmo 91 en nosotros. Estamos escondidos en Él. Estamos escondidos en su presencia. El Señor es maravilloso. En otra ocasión estaba haciendo una liberación y en medio de esa liberación yo recuerdo que yo salí y me mostré junto con mi esposo y junto con mi hija y mi hogar y mi hijo, y salí y comenzamos a hacer la liberación. Cuando apenas terminamos la liberación, yo siento de parte de Dios como esa águila cuando cuida a sus polluelos, y empecé otra vez junto con mi hogar, con mi familia, a cubrirme, y Él a cubrirme con sus alas y a cubrir mi hogar y mi familia. Y cuando yo me entré, yo dije, wow, gloria a Dios, aleluya. Yo no tenía temor, no tenía miedo. Era el Señor diciéndome, ya, sí, Dios sé, hija, Dios sé, hijo, tú sé, pero aquí estás conmigo. Yo te quiero tener aquí. Es hermoso, es hermoso. Para mí fue precioso, fue lindo saber de que Él puede usarte, pero Él lo que más quiere es que tú estés bajo sus alas. Tú estás cubierto con su presencia. Tú estás cubierto con Él. Tú no debes de temer cuando haces una liberación. Tú no debes de temer cuando estás orando o intercediendo por alguien. Tú no puedes temer cuando Dios te está usando para poder darle libertad al cautivo, para darle libertad a los oprimidos, para darle vista a los ciegos, para hacer que los mudos hablen, para hacer que el paralítico se levante. Tú no debes de temer. Me entristece cuando alguien del pueblo de Dios dice, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que quizás Dios no me llamó, es que quizás no tengo la unción, es que me da temor de que los demonios vengan y me ataquen. ¿Quién te dijo eso? Si Dios te dice en la palabra otra cosa, si a quien tenemos que creerle es al Señor. Y cada vez que se hace una liberación, no hay que temer, hay que creer que Él ya lo hizo todo en la cruz. Todo en la cruz, y que lo único que nosotros estamos haciendo es darle agradecimiento. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú le predicas a alguien, cuando tú le dices a alguien, mira, hay respuesta, hay liberación, hay ayuda, hay solución para tu problema, lo único que tú estás dándole al Señor es agradecimiento. Es agradecimiento. Yo quiero decirte que ese es un líder de liberación. No es un líder que está toda hora pensando en Satanás, pensando en el diablo, pensando en demonios, viendo sombras a toda hora. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Dios, al contrario, lo que Él quiere es que tú veas ángeles, que veas su gloria, que veas su poder, que veas su majestad. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él quiere. El Señor me lleva a recorrer parte del cielo, parte de su gloria. Empecé a ver estrellas,
Empecé a ver lugares maravillosos, en estrellas, había oscuridad, estrellas, luz, azules, colores hermosos. Y empecé a viajar, a viajar, a viajar. Era un viaje largo, era un viaje muy, muy largo, pero era un viaje hermoso, que lo único que yo hacía en todo ese viaje era darle la gloria a Dios, darle la alabanza al Señor, darle la adoración a Él. Y por momentos comencé a meterme en una parte donde había agua, mucha agua, y el agua era de colores, de muchos colores, pero era agua. Y cuando yo vi agua me asusté, porque yo dije, Dios mío, agua hay abajo, agua hay en el mar, y según lo que yo entiendo, debajo de la tierra no solamente hay fuego, antes de llegar al fuego hay agua, y hay tierra, y después hay más agua, y después hay más tierra. Y entonces me asusté, yo dije, Señor, ¿para dónde me llevas? Pero en ese momento yo ya no quise tener temor. Yo dije, Señor, lo que tú quieras y como tú quieras, muéstrame, Señor, lo que tú quieras y como tú quieras. Y cuando pasamos esa agua, no era nada malo, era más y más atmósfera celestial, atmósferas de gloria en cantidad. Era algo como largo, infinito y grande. Lo que yo trato de decirte es que tú estás escondido en el Señor y que no debes de temer en ningún momento. Entonces podemos dar una pequeña conclusión hasta este momento, y yo puedo decir confiadamente que mientras nosotros sepamos contra quién es nuestra guerra, contra quién es nuestra lucha, nuestra batalla, y sepamos quién es el que nos protege, quién es el que venció, conozcamos cuál es su nombre, que es nombre sobre todo nombre, pues no debemos de temer en ningún momento. Este tema es muy interesante y estamos viendo hasta este momento la identidad de ellos, conociendo su identidad. Mientras tú conozcas la identidad demoníaca y puedas conocer su conducta, cómo ellos operan, la liberación y la guerra espiritual será mucho más fácil. Podemos definir algo de que cómo se identifican entonces los demonios. Pues los demonios se identifican según la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, el versículo 12 y 13. Quisiera leérselos textualmente según la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. En el versículo 12 podemos entender de que en la Reina Valera, según este versículo, habla de demonios, y en el versículo 13 dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces aquí podemos ver tanto en el versículo 12 y 13, en el 12 dice demonios, en el 13 dice espíritus inmundos, en un mismo proceso de liberación. Lucas capítulo 10 versículo 17 al 20 también habla de demonios y habla de espíritus, y lo leo textualmente. Dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí los discípulos dicen demonios, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Entonces podemos definir que demonios y espíritus inmundos, ellos se identifican de esta manera, es lo mismo. Según hasta el momento en la escuela a viva fin tenemos esto pues con mucha convicción y seguridad, según lo que dice la palabra del Señor. Quisiera también hacer un paréntesis allí en Marcos 5, 12 y 13 que acabamos de leer, cuando los demonios le rogaron al Maestro, a Jesús, de que lo enviara a los cerdos. Es muy importante porque es una base bíblica donde el mismo Señor Jesús en ese momento no lo envió directamente al abismo, sino que los envió a los cerdos primeramente. Es un texto bíblico base para poder nosotros allí respaldarnos con la palabra del Señor. Bíblicamente dice
que podemos enviar demonios a un animal, a una persona o al abismo, dependiendo del caso, como ahorita les enseñaba respecto a la brujería, a los brujos. Entonces hay demonios que enviamos directamente al abismo y hay demonios que enviamos y devolvemos el baldón, como dice la palabra del Señor, a estos brujos y hechiceros enemigos de la justicia. Entonces eso también lo podemos respaldar con la palabra cuando dice que en su nombre mayores cosas haremos. Él nos respalda en su nombre. Lamentablemente hay líderes cristianos, hay iglesias o congregaciones donde no creen en la liberación, no creen que los demonios puedan operar y afligir a un cristiano, no creen ni siquiera en el ministerio profético, en el ministerio de los ángeles, en el ministerio, ninguna clase que tenga que ver con lo sobrenatural, con los dones sobrenaturales, los niegan totalmente y no creen realmente que pueda operar en este tiempo estos ministerios y realmente lamentablemente han desechado la palabra del Señor. Bueno, lástima que la hayan desechado porque es beneficio para la obra, para la iglesia de Cristo, todo lo que el Señor nos ha dejado, convirtiéndose así en unos fariseos, fariseísmo cristiano disfrazado de evangelio. Lamentablemente lo han negado, pero ese no es nuestro caso, ese no es tu caso, así que vamos para adelante confiando en su palabra. Lo invito para que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, empezarán a prohibir el casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde es un peligro. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como personas que se ora, que se clama, que se ayuna, que se vigila, que creen en la palabra tal como está aquí escrita, y no negamos los dones, no negamos los ministerios, no los prohibimos, sabemos de que tenemos que tener atentos nuestros oídos espirituales para saber qué debemos escuchar y qué no debemos escuchar. Así que lamentablemente hay que decir que muchos están dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, y ellos están siendo engañados por palabras mentirosas, por doctrinas de demonios, que se camuflan con nombres cristianos, se camuflan con nombres evangélicos, con nombres muy pentecostales, y realmente son engañadores. Damos una pequeña conclusión hasta este momento: por nombres, por apellidos o alias, con sus huellas digitales, o dependiendo del sitio, de la ciudad o el país. Sí, entonces ya sabemos hasta este momento cómo se identifican como demonios o espíritus inmundos, etcétera. ¿Cómo es la conducta de ellos? ¿Cómo se comportan? Vamos a ver primeramente qué es conducta. Según aquí en la enciclopedia, en el diccionario, en la biblioteca, dice que la conducta indica el actuar de un sujeto o animal frente a determinados estímulos externos o internos. En la psicología, la conducta humana refleja todo lo que hacemos, decimos y pensamos e indica esencialmente una reacción. La conducta deriva de un vocablo latín que se llama conducta, para que, tengamos en cuenta los tipos de conducta. Según la psicología, está la conducta de reacción, que es la involuntaria y refleja que responde a diversos estímulos. Y también está la conducta operante, que es todo lo que hacemos que generan respuestas, por lo tanto, observables. Tremendo. Dice que
De esta manera también se puede distinguir conductas manifiestas o conductas escondidas. Pongan atención a esto porque me pareció muy interesante. En este sentido, la conducta manifiesta es aquella que genera respuesta visible y la escondida se refiere a aquellas consideradas mentales anterior a las conductas operantes. Cuando en la psicología hablan de conducta y comportamiento, dicen que es un sinónimo, ¿sí? Pero en realidad son muy aparte. ¿En qué sentido? Ellos ponen un ejemplo muy básico. Dice, Juan está mintiendo, es decir, que él tiene en ese momento una conducta de mentira, él está mintiendo por algún motivo. Pero cuando dicen Juan es un mentiroso, está hablando de un comportamiento, de algo que ya se apegó a él, de una manía, de algo que él ya hace continuamente. Pareciera que no tuviese ninguna clase como de diferencia, pero cuando lo traemos al enfoque demoníaco, me doy cuenta de que sí tienen parte de razón. ¿Por qué? Porque ellos, los demonios, tienen una conducta obviamente inadecuada. Su conducta es perversa, su conducta es llena de maldad. Ellos tienen su propia identidad y su propia conducta llena de engaño. Y recuerden que ellos actúan de una manera también agresiva y lo vamos a ver conforme a la palabra del Señor. Pero vamos a entender que aunque ellos tengan esa conducta, ellos son seres inteligentes y de acuerdo al entorno, de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a la presencia que esté en ese momento delante de ellos se van a comportar. Ahí viene el comportamiento. Entonces, la conducta es mala, pero su comportamiento puede variar de acuerdo a las circunstancias. Sabemos que ellos por naturaleza pecaminosa, diabólica, pues son mentirosos. Ellos tienen una conducta llena de mentira, pero su comportamiento puede cambiar. Ellos pueden decir verdades de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a delante de la presencia de quien esté. Ejemplo, estamos hablando de la corte celestial. ¿Por qué ellos se sujetan delante de la corte celestial? Delante del Padre celestial, de Jesucristo, nuestro abogado perfecto y precioso, delante del ministro de liberación comisionado por el Señor, respaldado por Jesucristo mismo, porque ellos se comportan, tienen un comportamiento de reverencia y de obediencia, no porque ellos sean obedientes y reverentes, no, sino que ellos se comportan de acuerdo a las circunstancias. Espero que ustedes lo estén entendiendo, porque así lo hemos experimentado y hemos podido comprobar, ¿sí?, con nuestros propios ojos, con nuestra propia experiencia, toda esta situación. Por eso me parece muy interesante el estudio de la identidad, de la conducta y el comportamiento en este caso. Cuando hablamos de las experiencias de liberación, me doy cuenta y caigo en cuenta de una de las liberaciones que hemos tenido, una de ellas de una mujer que pide liberación, va a la congregación, ella se sienta, estamos en la mesa, yo estoy al otro lado, empezamos a entrar a la corte celestial, hacemos el protocolo de liberación y en ese momento cuando empezamos la liberación, ella empieza a tener unas reacciones extrañas de pataleta, de manoteo, de querer revolcarse en el piso, como esa intención, digámoslo de esa manera, lo cual inmediatamente yo le digo, ¿qué haces? O sea, estamos delante de Jesucristo, estamos delante de la corte celestial. Es decir, tu comportamiento, demonio, no tiene por qué ser así. Yo sé que esa es tu conducta, esa es tu identidad, esa es tu esencia, eso es lo que a ti lo que tú quieres hacer, yo lo entiendo, pero estamos delante de la corte celestial, así que tienes que tener un comportamiento, compórtate. Los que me han escuchado en las liberaciones y lo que yo he enseñado en las liberaciones lo han podido captar, lo han podido escuchar cuando yo les digo que tienes que compórtate como un demonio de alto rango, compórtate como lo que eres. Quiero enseñarles algo, mis amados hermanos, en este caso.
Cuando estamos delante de la corte celestial debe haber obediencia. Todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tienen que sujetar a Jesucristo. Todos nos humillamos, nos sujetamos y nos postramos delante de su presencia. Demonios o no demonios, seres humanos, el que sea, tiene que postrarse, humillarse y ser reverente delante de Jesucristo, quieran o no quieran. Ese es el mandato. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando estamos haciendo una liberación delante de la corte celestial, por eso se hace y es tan necesario el protocolo de liberación, porque estamos delante de una corte donde debe haber un protocolo, donde debe haber unas herramientas, bases, y donde debe haber una escritura, donde deben haber unos requisitos para poder estar allí, y tenemos que decirlos, tenemos que colocar en la mesa el por qué estamos allí, las condiciones que se dan para estar allí, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por eso, en uno de los protocolos, en uno de los puntos importantes, decimos sin injuriar ni maldecir. Esto es muy importante. Esto muchos de los líderes de liberación no lo hacen, no lo saben, no lo han aprendido, no se lo han enseñado, pero es muy necesario. Por eso es que muchas veces ellos hacen sus pataletas, ellos quieren robarse en el show. Miren, nosotros estamos no para que ellos se roben el show, nosotros estamos para predicar el evangelio, para llegar a las almas, para predicarles a Cristo y que ellos se conviertan. Los demonios los tenemos que echar fuera a su debido tiempo, en el momento que el Señor ya nos ordene, nos dirija, y bueno, a la disposición de las personas de acuerdo a lo que quieren en su propia liberación. Entonces, esta persona que estaba teniendo manifestaciones como queriéndose revolcar y no se le permitió. Inmediatamente todo volvió a su orden, porque hay que tener orden. Hay un juez, hay un abogado, hay unos testigos, hay unos alguaciles, así que todo debe de estar en orden. Gloria a Dios por esta enseñanza. Espero que usted esté aprendiendo y esté sus oídos atentos a esta enseñanza. Entonces, no es la única vez que me ha pasado, ya me ha pasado otras veces donde el demonio quiere hacerle daño a la persona, quiere atemorizarla, quiere causarle temor, miedos y todo esto. O dolores, en caso tal de que haya una enfermedad allí, comienzan los demonios de enfermedad a causarle dolor, a causarle estrés, a ponerlos a sudar, a ponerlos, en una situación un poco difícil, y esto es totalmente prohibido. Desde el momento que se empieza una liberación, ellos deben de pasar al frente, quedan inoperantes para hacerle daño a la persona que está siendo liberada, porque ya estamos delante de aquel que va a liberar, de aquel que ya hizo todo en la cruz por ellos. Entonces vamos a ver realmente la conducta de ellos. Pongan atención a Marcos capítulo 1, versículo 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, dice la palabra del Señor, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos capítulo 1, 34. Dice así: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Tengan en cuenta esta palabra, no se vayan a confundir aquí, porque recuerden que el maestro aquí estaba empezando su ministerio y él no dejaba hablar a los demonios porque los demonios lo conocían. Entonces él, en el principio de su ministerio, él no los dejaba hablar.
Leamos Marcos capítulo 5, el versículo 12 de nuevo. Dice: y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Tengan en cuenta esto: y le rogaron todos los demonios. En el versículo 2 al 5 dice, del capítulo 5 de Marcos dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vamos a Marcos 9:22. Dice así: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y más atrasito en el versículo 18 y versículo hasta el versículo 20 dice: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Aleluya. Quiero por favor, mis amados hermanos, que lean Mateo capítulo 12, el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pongan atención, ellos dan voces y también tienen conocimiento de quién eres y quién está dentro de ti. Ellos pueden hablar perfectamente, saben para qué estás allí. Ese es otro punto importante, el tercer punto. Saben para qué estás allí. Por eso cualquier persona no puede meterse a hacer una liberación, porque le pasa lo de los hijos de Esebas. Dice: arrogantes, ellos son arrogantes, ellos son prepotentes, ellos quieren salir con violencia de una persona. Ellos antes de salir quieren hacer el daño, ellos antes de salir quieren violentar, hacerle daño a una persona. Quieren avergonzar a las personas. Ese es uno también de los objetivos que yo he visto en el ministerio durante muchos años, es que a ellos les gusta avergonzar al cristiano, avergonzar a las personas. ¿Por qué? Porque si ellos salen, ellos se van en el nombre de Jesús, pero a ellos les gusta avergonzar a las personas para que otros no busquen liberación, para que otros no se sometan a liberación. Y esto es un engaño, esto es una mentira. Debemos nosotros tomar es como testimonio las liberaciones. Cuando tú veas a alguien ser liberado, tú debes tomarlo como un testimonio y decir: hombre, si esta persona que ora, ayuna, clama, adora al Señor, necesitó liberación, cuanto más yo debo estar preparado, debo estar santificado, debo de ser libre también, y tomarlo como ejemplo y no como algo terrorífico o algo que esto, mejor dicho, nunca le debería pasar a nadie. Claro que nunca le debería pasar a ningún cristiano, pero lamentablemente estamos en el mundo, estamos en esta tierra,
Y mientras estemos en esta tierra, estemos en esta batalla, en esta guerra, en esta lucha, conviviendo con personas, tratando con personas, trabajando, teniendo empresas, estudiando, hablando, enseñando, teniendo relaciones con otras personas, pues debemos de entender de que lamentablemente en cualquier momento, en cualquier descuido, pues estos demonios buscan cualquier entrada, cualquier puerta para poder hacer su daño. Así que tenemos que estar siempre atentos, buscando liberación. También entonces está quieren avergonzar a las personas. Vamos a ver otro. Viven en oscuridad. Otro punto. Viven en oscuridad. Ellos viven en sepulcros. Ellos les gusta la oscuridad. Ellos les gusta estar escondidos. Les gusta hacer lo que se les provoca. Ellos quisieran hacer lo que ellos quieran hacer. Ellos son también maltratadores del cuerpo humano. Ellos se hacen laceraciones pero al cuerpo humano. Ellos entran por medio de la comida, entran por medio de los vicios. Ellos les gusta hacer el mal. Ellos tiran a una persona al fuego, al agua, para poder matarle. Ellos son los que causan convulsiones, sacudidas violentas. Ellos son los que echan espumarajos. Ellos son los que hacen crujir los dientes. Ellos son los que secan físicamente y espiritualmente a una persona. Ellos son los que ponen enfermedades, ceguera, mudez. Ellos toman también formas o maneras de animales, siempre en el caso de Apocalipsis, en forma de ranas. Ellos pueden hacer señales y milagros mentirosos. Ellos pueden moverse en todo el mundo, pues depende del rango que tengan y del poder que tengan. Su objetivo es poner a las personas en contra de Dios. Este es el objetivo de ellos, poner a las personas en contra de Dios. Entonces miramos allí la conducta malvada que tienen. Y también el comportamiento es totalmente de agresividad y de maldad, pero ellos se comportan de acuerdo a las circunstancias y a la presencia que esté delante de ellos y se les permita. Mis amados hermanos, hemos terminado esta parte de la identidad y de la conducta demoníaca, y bueno, allí también estuvimos hablando también un poco del comportamiento de ellos. Hablemos un poco entonces del comportamiento, de la conducta y el comportamiento ante el Maestro, ante el Señor Jesús. ¿Cuál entonces es su actitud? ¿Cómo se comportan ellos? Ya hemos leído entonces Marcos y vamos a ver varios puntos aquí importantes que lo tengan en cuenta. Recuerden que dice la Biblia que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estamos hablando del endemoniado gadareno. Esa está en la Biblia Reina Valera, en esa traducción. En la Biblia del Oso, en la traducción de la Biblia del Oso dice: y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Tengan en cuenta de que le adoró, así dice la traducción de la Biblia del Oso. En el versículo 7 dice que ellos se sienten atormentados ante Jesús. ¿Has venido para atormentarnos?, le preguntaron y le dijeron al Señor. ¿Por qué? Porque ellos le conocen, y ellos reconocieron y conocen al Maestro, al Señor Jesús. Y también le responden al Señor Jesús. Esto está también, usted lo puede ver en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 29 para que lo estudien. También pueden ustedes irse a Marcos 1 del 23 al 24 y vamos ahorita a mirar otro versículo que lo voy a dejar de último, pero voy a darle la parte por partes. ¿Cuál es su comportamiento entonces delante del Maestro? Bueno, ellos pueden ver al Maestro. Una de las cosas es que ellos pueden verlo.
Ellos, los demonios, pueden verlo. En las liberaciones muchas veces nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, podemos discernir con nuestros ojos espirituales y en algunos casos, en algunas ocasiones, en algunos momentos, dependiendo del don que se active en ese momento, que tenga la persona dada por el Señor, este don, pueden verlo con sus ojos espirituales de una manera más clara. Pero veamos 7 puntos importantes en letras de la A a la G. Dice, pueden ver al maestro, ellos corren a sus pies, ellos se arrodillan, ellos lo adoran, ellos se atormentan, son atormentados por el maestro, ellos le conocen y ellos le responden. En las liberaciones nosotros tenemos en cuenta estos textos bíblicos y sabemos que Dios respalda su palabra y que todo lo que dice en ella es verdad, es verídico, y hemos tomado referencias de acuerdo a las experiencias de liberación que esto es cierto. Ellos pueden ver al maestro, ellos muchas veces dicen el hombre de blanco que está allí. El que está a tu lado me alumbra mucho, me quema, es fuego, es luz. Entonces ellos recuerden que esos son oscuridad, entonces ellos también ellos pueden ver al maestro, lo que muchas veces nosotros no podemos ver, ellos lo pueden ver. Corren a sus pies. En las liberaciones ellos son humillados, ellos saben que deben de postrarse al maestro, ellos se arrodillan, ellos le adoran, lo adoran, ellos lo adoran no porque lo aman, no, como nosotros lo adoramos, le exaltamos porque lo amamos, ellos lo adoran porque Él es merecedor de alabanza y adoración de todo lo que ha creado y todo lo que ha creado y todo lo que respira, de gloria al Señor. Ellos lo adoran porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso. ¿Son atormentados? Claro que sí, son muy atormentados. Ellos en una liberación inmediatamente dicen que no soportan, muchas veces dicen que se quieren ir ya, y bueno, nosotros nos toca retener para poder sacar alguna clase de información para que la persona tenga ese testimonio, porque hay veces que hay personas que quieren que sean libres y efectúan una liberación de una manera, ya rápida, y la persona no supo ni siquiera de que fue libre, y muchas veces ni entiende, ni cree, ni sabe de que fue libre. Entonces es necesario que la persona tenga un testimonio por ellos mismos conscientemente. En la mayoría de liberaciones tratamos de que la persona esté totalmente consciente para que sepa de qué está siendo libre y pueda realmente ser responsable delante de Dios de todo lo que ellos hagan de ahora en adelante o de ese mismo momento en adelante. ¿Le conocen? Claro, los demonios conocen quién está dentro de ti, quién está efectuando una liberación, quién está llevando un proceso de liberación. Ellos conocen quién está al lado tuyo y quién es el que está ministrando. ¿Le responden? Claro, ellos tienen que responder de acuerdo a la voluntad de Dios, al mandato de Dios, a la comisión que el Señor nos ha dejado. Entonces, tengan en cuenta todos estos versículos, el comportamiento que tienen ellos ante el Señor Jesús. Y por último, Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, aquí ya no le dice espíritu inmundo, sino que le dice espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Miren, conocen a Jesús, pero también conocen a la persona que está siendo comisionada para predicar o para llevar liberación. Tengan en cuenta esto. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Tremendo, delicado. Los demonios conocen, responden, saben, son inteligentes. Bueno, mis amados hermanos, espero que haya sido una gran bendición para ustedes esta palabra, esta conferencia. Se despide de ustedes su pastora y amiga Andrea de Lezama y saludos de su pastor Oscar Mauricio Lezama. Bendiciones de lo alto.